Hola, muy buenas tardes, muchachos. Bueno, vamos a continuar con nuestra materia del día de hoy, ¿no? Metodología de la investigación. Nosotros nos habíamos quedado con lo que es la investigación en México, algunos de sus problemas con respecto a la investigación en México, es decir, los contratiempos que enfrentaba precisamente la investigación aquí en México, ¿no? Bueno, vamos continuando entonces con nuestro tema. Hemos hablado muchísimo de que la metodología de la investigación busca precisamente lo que es el conocimiento, es decir, metodología de la investigación busca precisamente entender a los métodos, el cómo funciona precisamente todo lo que es el método, que finalmente en última instancia es lo que nos va a servir para nuestra investigación, donde la investigación pues finalmente será la búsqueda del conocimiento. Pero realmente, ¿qué es el conocimiento y cuáles son esos elementos que lo componen de alguna manera? ¿Va? Entonces, bueno, para esta ocasión vamos a seguir con el mismo proceso que ya hemos venido haciendo, es decir, se van a ir tomando ciertos elementos de las diapositivas que se van presentando y que, bueno, serán los relevantes para nuestra clase o nuestros temas. Y bueno, también pues nos servirá precisamente para identificar qué es lo que debemos de anotar en nuestros apuntes y qué es lo que no. De igual manera, si nosotros queremos hacer la anotación de todo, pues adelante, no hay problema, no nos hace ningún daño, es decir, inclusive es una expansión de los temas. Pero bueno, eso ya lo dejaré a su decisión, ¿vale? Por el momento pues vamos a enfocarnos solamente en aquello que sea relevante para ir explicando el tema. Bueno, vamos con el elemento, con la definición. Dice, el término conocimiento, dice, al igual que otros conceptos propios de las ciencias sociales y la filosofía, es polisémico, es decir, que tiene distintos significados. Dice, ya que puede tener distintos significados. Vamos viendo. Aquí pongo precisamente cuatro de las principales definiciones. Las vamos a ir revisando todas y vamos a ir explicando cada una de ellas. Dice, el primero, dice, conjunto de saberes obtenidos por intuición, experiencia o por pertenencia a un grupo social. Es decir, es el conjunto del saber, el conjunto de toda esa información que yo he obtenido de la realidad por distintos medios. Vamos comenzando por el primero, intuición. Intuición no es otra cosa más que literalmente es lo que yo voy reflexionando reflexionando de la misma sociedad. Es decir, a partir de los distintos conocimientos o la información que yo voy obteniendo de la realidad, pues voy por intuición sacando conclusiones de esa realidad. Es decir, es más que nada por cuestiones de reflexión propia de la persona, ¿va? Por experiencia, bueno, no hace referencia a otra cosa más que, es decir, mis propias vivencias. Por ejemplo, si en algún momento determinado yo en la vida diaria me quemé con fuego, o cuando era niño, pues gracias precisamente a que yo lo viví directamente, pues yo ahora sé que el fuego quema y que ese quemar implica dolor. Ese es un conocimiento referente al fuego, pero que yo obtuve por experiencia propia. Y por último, por pertenencia a un grupo social, es decir, el hecho simple y sencillo de que nosotros hayamos nacido en México o en un grupo social denominado México, pues bueno, ya nos trae una serie de conocimientos. Por ejemplo, que fuimos o que nuestra bandera fue rescatada por ciertos personajes denominados niños héroes, bla, bla, bla. O, por ejemplo, que, no sé, supongamos que nos dicen, por ejemplo, que los alacranes pican. Eso no, a lo mejor quizá no lo aprendimos por experiencia propia, pero sí lo aprendimos por información dada de nuestros familiares o por la vida cotidiana. Esto ya es una información o un saber que obtuvimos por el simple hecho de pertenecer a nuestro grupo social. Segunda definición. Dice, proceso por el cual el ser humano obtiene representaciones mentales de un objeto. Cuando la persona observa ciertos elementos de la realidad, pensemos por ejemplo en el fuego y su respectiva capacidad de quemar, en el caso de nuestra piel, bueno, en automático nosotros dentro de nuestra mente llevamos un proceso de reflexión que implica precisamente la obtención de ciertas ideas. Una imagen, por ejemplo, el recuerdo propio del dolor mientras que me quemaba, bueno, ya puede ser de alguna manera una representación mental, ¿va? Entonces eso ya es también va por ahí. Proceso de construcción conceptual que permite hacer referencia a los fenómenos que se presenten en la realidad física o social. El proceso o construcción de conceptos no es otra cosa más que la creación de palabras o frases dentro de nuestra mente. Por ejemplo, cuando nosotros nos quemamos,
a través del uso del fuego, bueno, construimos una frase que decía quizá de la siguiente manera, ¿no? El fuego quema, y el dolor y el calor duele. Esa idea, o por ejemplo la idea de fuego, nosotros vemos determinadas características de esa llama. Es amarilla, que arde, hace cierto sonido y demás. Y entonces eso lo voy asociando a distintas imágenes que vamos obteniendo de la vida diaria. Un encendedor, un cerillo, la flama y demás. Y cada una de esas le vamos a llamar fuego. Todo ese concepto fuego, yo ya pues con eso voy asociando a distintas manifestaciones de la vida diaria. Y entonces construye un concepto que dice fuego y que implica distintas características, ¿va? Entonces va por ahí. Proceso mental que consiste en clasificar, explicar y entender los fenómenos de la naturaleza para saber por qué y cómo funcionan. Bueno, pues es básicamente la idea de la misma circunstancia. Es básicamente el proceso que nosotros realizamos con nuestra mente, mediante el cual clasificamos, es decir, ordenamos las cosas de la realidad, las explicamos y entendemos precisamente esos eventos que suceden dentro de la naturaleza o de igual manera dentro de la realidad, es decir, el mundo social, por ejemplo, es decir, nuestra vida cotidiana. ¿Va? Entonces, a grandes rasgos esa es la definición de conocimiento. Vamos ahora con los elementos que componen precisamente el conocimiento. Son 3 de alguna manera y eso los vamos a ir revisando ahorita. El primero dice es el sujeto del conocimiento. El sujeto es la persona que conoce, el ser humano que tiene la capacidad de conocer. El sujeto de conocimiento pues no es otra cosa más que nosotros, el sujeto o el ser humano que pretende obtener información de la realidad o de determinado fenómeno. Para trabajar con ella, o más bien para realizar ese elemento, o para comprender más a este elemento, bueno, el sujeto de conocimiento debe de tener determinadas cualidades o características. En este caso, sus facultades cognitivas, es decir, las facultades o capacidades de conocer. Para ello, bueno, va a llegar a utilizar lo que son órganos sensoriales como el oído, el tacto, la vista, el gusto, el olfato. Estas, bueno, posibilitan que tome conciencia de lo que ocurre a su alrededor y se interese por explicarlo. Pero más allá también de el crear el interés por la explicación, bueno, en realidad también nos va a permitir precisamente tener acceso a la realidad. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene un elemento mediante el que se conecta con la realidad, que no es otra cosa más que precisamente sus órganos sensoriales, el oído, el tacto, vista, gusto y olfato. Esto más adelante se le va a conocer como empiria, es decir, la capacidad de reconocer el mundo a través de la empiria, es decir, de la experiencia. Y la experiencia se da precisamente a partir de el conocer el mundo, a partir de nuestros sentidos. Ahorita mismo ustedes pueden llegar a estar utilizando su vista, pueden estar llegando a utilizar su oído, pueden estar utilizando lo que es su capacidad reflexiva para ir comprendiendo los elementos que nosotros vamos mostrando en esta diapositiva o en esta clase. Entonces ahí ya involucra lo que es el sujeto del conocimiento y sus capacidades, ¿va? Esto va a ser fundamental. Dice, él es el protagonista, quien capta por medio de los sentidos los fenómenos naturales y sociales que ocurren a su alrededor y desarrolla representaciones mentales, es decir, pensamientos o imágenes, para comprender y explicar la realidad en que vive. Entonces, es el sujeto precisamente el cual a través de su uso de sus capacidades mentales que ya hemos mencionado, entre ellas el uso de sus órganos sensoriales, que es la sensación y percepción, pero también a partir del pensamiento, del uso de su pensamiento, es decir, de la reflexión mediante la cual puede conocer. Entonces así es básicamente el sujeto del conocimiento, ¿va? Seguimos. Nuestro segundo elemento dice es el objeto del conocimiento. Todo conocimiento es conocimiento sobre algo, que puede ser un objeto, cosa o hecho natural y o social, que es definido como el objeto. El objeto es la cosa, fenómeno o suceso que se pretende conocer, el cual puede ser de índole natural o social, porque el ser humano también puede ser considerado objeto de conocimiento cuando se convierte en el centro de interés de indagación por parte de un investigador, es decir, un sujeto que conoce. Bueno, entonces básicamente el objeto del conocimiento u objeto de estudio, como lo mencionaba en la otra clase, pues básicamente es el elemento sobre el que te vas a enfocar. En mi clase, ya sea presencial o en línea, bueno, siempre me he enfocado en poner el ejemplo de los pingüinos emperador, que, bueno, sufren determinados eventos y demás, o si sufren determinadas transformaciones.
Pero nos interesa el pingüino emperador y su crecimiento demográfico, es decir, el crecimiento de la especie. Ese es nuestro objeto de estudio. Ese es nuestro algo sobre lo que queremos conocer. ¿Va? Entonces, ahora aquí dice, por ejemplo, que el objeto del conocimiento puede ser cualquier elemento. Inclusive el ser humano puede convertirse en su propio objeto del conocimiento. En mi caso particular, como investigador filosófico social, pues mi interés o mi objeto del conocimiento o mi objeto del estudio, pues es precisamente el ser humano, es decir, nosotros mismos y en particular el mexicano. ¿Va? Entonces, ese es nuestro objeto, es decir, el elemento sobre el que nos vamos a interesar para construir un conocimiento. ¿Va? Entonces va por ahí. Seguimos. Y por último, bueno, vamos a encontrar precisamente el conocimiento. El conocimiento, pues no es otra cosa más que la información que obtengo de ese objeto determinado. Pero ese conocimiento se lleva a cabo a partir de la interacción, es decir, la relación entre el sujeto, es decir, yo como investigador, y el objeto, pingüinos emperador, mexicano, el ser humano en general, y esa interacción precisamente va a producir el conocimiento o la información que yo obtengo sobre ese objeto. Entonces dice, podemos decir que la operación o acto de conocer supone la acción que realiza el sujeto sobre el objeto. Por tanto, el conocimiento es una operación dinámica en la cual el sujeto interacciona con el objeto y obtiene una representación mental de este, que es lo que ya habíamos mencionado. Yo me voy como investigador a estudiar precisamente los pingüinos de emperador y esta interacción entre yo como investigador y el objeto de estudio va a producir precisamente un conocimiento. Ahora, recordemos que para que haya ese conocimiento veraz y confiable, o esa representación mental confiable sobre el pingüino emperador, en mí como sujeto de conocimiento, pues debe de haber un método. Es decir, la metodología que yo voy a utilizar precisamente es la que me va a permitir que ese conocimiento o esa interacción entre el sujeto y el objeto sea precisamente o produzca algo verdadero, algo verídico, algo válido. ¿Va? Entonces, va a esa parte. Entonces aquí estaríamos relacionando precisamente todo lo que hemos visto. Hay una interacción sujeto-objeto, sujeto del conocimiento, objeto del conocimiento, y hay una metodología, es decir, una serie de pasos a seguir para que esa interacción produzca un tercer elemento, que es el conocimiento, la información verídica, válida, veraz sobre mi objeto. ¿Va? Entonces, aquí dentro de esta investigación, bueno, va a aplicar precisamente todo lo que ya hemos visto en nuestra primera clase, ¿va? Entonces, bueno, hasta aquí nosotros estaríamos llegando. Este tema va a ser un poco más corto, precisamente porque solo se enfoca en esos elementos, ¿va? Vamos a continuar con nuestro siguiente tema, el día de mañana, o en el caso de que sea una clase sabatina, pues en un momentito más, ¿va? Ok, aquí lo estamos dejando. Cualquier duda, recuerden mandar sus dudas al grupo en caso dentro de nuestros horarios, de clase. O si los envían fuera del horario de clase, bueno, ahí sí me tardaría un poquito para contestarlos. Para cuando yo me conecte nuevamente quizá con otro grupo o quizá con ustedes mismos, ¿va? Entonces, bueno, hay que hacer lo posible porque sea dentro de nuestro horario de clase para poder contestar a la brevedad posible sus dudas, ¿va? Bueno, aquí la vamos dejando.